cristiano Maná de Vida. Muy buenos días. Bendecido sea Dios y cada familia, grandes y pequeños, que están junto a nosotros. También saludamos a la distancia a todo aquel o aquella que nos pueda en algún momento este programa pregrabado visualizar. Crea que el mensaje de Dios llegue y toque la puerta de su corazón. Qué bueno es el Señor. Gloria a Dios. Hoy, primer domingo de la semana, primer día de la semana, domingo, el día del Señor, 11 de agosto 2024. Ya tenemos alrededor de las 11:15. Vamos a estar meditando en la palabra del Señor. Y les invito, por favor, tengan la bondad a abrir la Escritura Sagrada en el Antiguo Testamento. Y vamos a estar dando lectura en el libro del profeta Daniel. Daniel capítulo 1, verso 8. Gloria a Dios. Daniel capítulo 1, verso 8. Amén. Vamos a leer esta palabra inspirada por el Espíritu de Dios desde el trono de nuestro Padre hacia nuestro corazón. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al rey de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Qué buena palabra de Dios. Gracias, Señor, por esta palabra de bendición que glorifica su nombre y que bendice grande y poderosamente nuestro corazón. Así sea. Hoy vamos a meditar bajo esa temática, tomando decisiones acertadas. Tomando decisiones acertadas. Aleluya. ¿Cómo podemos tomar decisiones acertadas o sabias o inteligentes o decisiones bien tomadas? Algunos lamentablemente se dejaron o se hacen llevar, por ejemplo, por los placeres de lo que ofrece la vida cotidiana. En cualquier momento o circunstancia se acude a cualquiera de estos libertinajes, placeres o de todo lo que pueda ofrecer, llámese así, el mundo como tal. Otros, por ejemplo, se pueden detener de los pros y los contras que puede venir como resultado al tomar una decisión. Sin embargo, detrás de todo esto, o de la estrategia que se pueda tomar, pues no es nada beneficioso ver aquello superficial de lo que nosotros humanamente podamos decidir. Claro está que podrán haber buenas personas, consejeros o consejeras que nos pueden dar pautas, directrices, orientaciones a bien. Sin embargo, su punto final llega a lo humano. Después de todo esto, Dios nos ilumina, porque lámpara a nuestros pies es su palabra
Y a través de ella es la que nos va a permitir a toda persona, sin excepción, creyentes o no, tomar una buena decisión. Bajo la lupa y lumbrera de la Escritura Sagrada, de sus mandamientos, de sus estatutos, de sus enseñanzas, como usted desee llamarle. Pero lo relevante de esto es dejarse guiar por la misma voluntad de Dios. Eso quiere decir que la mejor manera para tomar decisiones en la vida es depender de la palabra de Dios. Así de sencillo. Pero cuán difícil se nos ha hecho a nosotros los seres humanos confiar en ella. Cuán dificultoso se nos ha vuelto comprenderla, analizarla y al final interpretarla y también aplicarla a nuestras vidas. Por una sencilla razón, porque no le vemos, por ejemplo, la diversión, el entretenimiento, o no le vemos el pro a favor de lo que nosotros humanamente necesitamos. Pero la palabra de Dios también es fructífera, pero asimismo exige la obediencia al Padre Celestial. En este texto de Daniel 1:8 hemos dado lectura y nos hemos dado cuenta en este texto clave de que este hombre, Daniel, tomó sabias decisiones y no optó, por ejemplo, en el reinado de Joacim, que estaba reinando en Jerusalén, ni tampoco en las manos o en las enseñanzas de otra cultura que fueron llevados estos y otros más hacia los caldeos. No confió en ningún otro rey como el llamado Nabucodonosor, sino que confió y se mantuvo plenamente hasta los últimos de sus días, creyendo que las enseñanzas que él aprendió desde muy pequeño, joven y ahora adulto, como lo vemos en este pasaje o texto bíblico, confiando en la palabra de Dios, y es a que a través de ella pudo hacer acertadas decisiones. Gloria a Dios. A pesar de lo que él pudo haber vivido en otras tierras extrañas, se mantuvo en los principios bíblicos. Y estos principios no los encontramos en ningún texto, en ningún cuaderno, en ningún libro bestseller. El primer libro bestseller que fue impreso en Gutenberg, en una de las comunidades de Alemania, el primer libro impreso, la Escritura, con 66 libros, él confió en esa palabra. Veamos un poco acerca de este contexto histórico. Dicen que en el tercer año que gobernaba este rey llamado Joacim en la ciudad de Jerusalén, en toda la parte sur del imperio de Palestina, que se dividió en dos, Israel y Judá. Y acá en el sur encontramos, según la historia, alrededor de unos 22 reyes que gobernaron, y gran parte de ellos hicieron lo bueno. Joacim fue uno de ellos. Sin embargo,
en ese mismo año, dice que vinieron a esta ciudad de Jerusalén a invadirla otros personajes extraños. Y allí fue justamente que vino todo el ejército de Nabucodonosor, rey de Babilonia, o también llamado los caldeos, para acecharla, para invadirla y para llevarse a mucha gente. La Biblia señala en el primer capítulo de Daniel que estos se llevaron muchos utensilios de la casa de Dios. Pero saben que alrededor de la historia, la gente que ha cometido acechamiento, que ha cometido robos a la casa de Dios, llámese en esa historia el templo de Dios, hoy una iglesia como la nuestra, no terminaron nada bien. Terminaron feneciendo, pero no solamente quedó ahí en ceniza su cuerpo, su alma está siendo condenada eternamente en un lugar de tormento llamado infierno. Y que algún día, no muy lejano, serán abiertos los libros de memoria para que todos aquellos que hicieron daño, en este caso específico a la casa de Dios, en los tiempos del rey Joacim, en los tiempos del profeta Daniel, toda la gente que acecharon, que se llevaron los utensilios de la casa de Dios, un día saldrán sus almas y todo su cuerpo de donde esté. Eso es un misterio que solo le pertenece a Dios. Y rendirán cuenta a Dios. Y se abrirán los libros de memoria. Y Dios mismo, porque ellos estarán delante del Padre y darán cuenta. Y Dios ordenará que se abran esos libros y allá leerán qué cometieron. En tal año hicieron tal cosa. Por eso son condenados. Así que todas las personas que han hecho daño a la casa de Dios, al templo, a la iglesia, un día serán llevados a juicio delante de Dios. Pero el contexto bíblico de la lectura que hemos dado del libro de Daniel, este hombre de Dios dice que también fue llevado con 3 muchachos más, porque el rey de los eunucos ordenó a que también se llevasen cautivos no solamente gran parte del pueblo, sino también del linaje de los príncipes de Judá. Y entre ellos estaban jóvenes, dice que eran muy dados a toda ciencia sabia, a toda sabiduría, a todo entendimiento. Y por lo tanto se llevaron a Belsasar, que esto era Daniel. Se llevaron a Ananías, a Misael y a Azarías. Mire usted, estos se lo llevaron. Y el rey ordenó, el rey de Babilonia, les dijo a todos sus criados que los entrenasen en toda la lengua caldea, en toda ciencia de los babilonios, y también algo muy típico de ellos, en la comida. Pero estos 4 muchachos fueron criados en la ciudad de Jerusalén, en el contexto bíblico, en todos los cuidados, por ejemplo, en la ley judaica, en la Torá, en la ley mosaica, en la ley de Dios, en
los 10 mandamientos y sobre todo en el temor de Dios. Ellos no aceptaron comer, ni beber, ni degustar ninguna de esa situación culinaria, llámese así, de ese tiempo, en el reinado de este hombre Nabucodonosor. Daniel y los otros muchachos se conservaron entre sí. Mire usted. Y allí incluso le cambiaron el nombre. Por ejemplo, a Daniel le llamaron Belsasar, a Ananías Sadrach, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. De entre los tres sobresalía Daniel, que más adelante iba a ser el autor de este texto del profeta Daniel. Algunos llaman a estos libros los libros proféticos mayores, otros les llaman los libros proféticos del exilio, porque hubo un preexilio, un exilio y un post-exilio. Daniel figura entre los profetas que se mantuvo durante el exilio. ¿Qué es el exilio? Es decir, todos aquellos habitantes de Jerusalén y también de Israel fueron llevados cautivos a otros lados. Por ejemplo, todos los judíos fueron llevados a Babilonia, y entre ellos los príncipes del linaje de Israel estaban estos 4 muchachos. Allí figura Daniel. Él le dijo al encargado de los eunucos, llamado Melsar, que no le sirviera la comida de ellos. Pero el jefe de estos eunucos estaba preocupado porque quería que se conservasen sanos, saludables, ¿no? Con salud. Sin embargo, Daniel les dijo que por favor no le dieran de servir esa comida ni esa bebida, que solo le dieran verduras, legumbres y agua, nada más. Y después de un tiempo, ellos fueron a comparar otros muchachos del imperio de Babilonia con los 4 muchachos que llevaron cautivo. Entre ellos estaba Belsasar, Sadrach, Mesac y Abednego, y ninguno de ellos había tenido nada en absoluto. Los probó por 10 días, y en esos 10 días ellos no desmayaron, no se pusieron anémicos, no se enfermaron, todo lo contrario. Dice que este hombre, Melsar, jefe de los eunucos, les halló muy saludables, mucho más que la gente de ellos. Daniel vivió en Babilonia durante todo el periodo del exilio, es decir, en todo el tiempo que esta gente fue llevada cautiva, presa, exiliada a Babilonia. ¿Por qué fueron llevados así? Por la desobediencia a Dios, por la desobediencia a Jehová, el Padre Celestial. Por eso. Pero todo tuvo una causa, y esa causa vino de sus antepasados. Y así fue de generación hasta llegar en estos tiempos del profeta Daniel. Gloria a Dios. Este rey Nabucodonosor, además de conquistar a Jerusalén, a la ciudad de paz, a la ciudad de Dios sobre la tierra en esos tiempos, también se llevó a mucha gente y quiso que Daniel
hiciera su voluntad, que se conservara como un príncipe de los caldeos. Pero él no obedeció a ellos, todo lo contrario. Porque el plan de Nabucodonosor era cambiar su mentalidad, era cambiarles la cultura que ya tenían, todo lo que habían aprendido. Pero lo que no conocía este hombre malvado es que en el corazón de Daniel y los otros 3 muchachos jóvenes estaba enraizado el temor de Jehová. Aleluya. Qué bueno Dios. Y todos estos muchachos fueron entrenados, fueron instruidos, enseñados, por ejemplo, en la cultura, en la literatura, en la religión y perspectiva de los hombres babilónicos. Sin embargo, pudieron haber tenido otro conocimiento como cultura general. Aprendieron el idioma y otras cosas más. Sin embargo, lo que no dejaron de lado es el aprendizaje que obtuvieron en sus corazones acerca del temor de Dios, acerca de la obediencia al Padre Celestial. Ellos sabían tomar decisiones sabias, a pesar de todo lo que ellos alrededor se encontraban paganismo, porque la comida, por ejemplo, de los caldeos o babilónicos siempre era consagrada a un dios pagano, toda una vida. Entonces ya estos muchachos y a una gente que fue llevada, no todos, pero sí hubo personas como ellos que no se dejaron llevar por esta expectativa. Más adelante, según la historia de Israel, otros y muchos sí se dejaron, incluso que cuando Dios les permitió volver a su tierra nativa, ya sea Israel o Judá, dice que volvieron con esas costumbres. Por eso que cada vez y cuando el pueblo de Israel pecaba ante Dios, idolatrando a otros dioses. Por eso que nosotros, como hijos e hijas de Dios, como conocedores de la palabra, como creyentes y seguidores de Jesucristo de Nazaret, Hijo del Dios viviente, no debemos dejar contaminarnos por todas las referencias que agobian alrededor nuestro de todo lo que está pasando en el mundo. Hay cosas buenas en el mundo, la medicina, la educación, buena cultura y entre otras cosas. Pero no podemos dejar que nuestro corazón vacile en quién hemos creído o no. Hemos creído en el perfecto sacrificio de Cristo que hizo en la cruz del Calvario. Hemos creído que no hay otro intermediador, no hay otro camino, no hay otra senda que nos pueda dirigir al Padre allá al cielo, si no es por medio de Jesucristo. Hemos logrado entender por gracia, misericordia y perdón divino del Padre Celestial que a través de Jesucristo nosotros, usted y yo, hemos sido salvos de condenación. Y eso no lo podemos vacilar en nuestro pensamiento. No podemos caer en el error de apartarnos a diestra o a siniestra. No podemos caer en ese horror fatal de hacernos a un lado de los caminos del Señor y caer en apostasía. Nosotros, el pueblo de Dios, mientras creamos en la palabra viva, que es viva y eficaz, sabemos quiénes somos y nuestra identidad es ser llamados hijos e hijas del Dios viviente. Aleluya.
¿Eso sabíamos? Pues sí. Lo que se nos pueda ocurrir, lo que podamos pensar, incluso lo que podamos decidir. Preferencias o principios. Una de dos. Estos dos elementos básicos en la vida es que nos van a ayudar a tomar decisiones. Mire usted, ¿en qué posición o cuáles de estos elementos hemos escogido? Incluso nosotros, los llamados pueblo de Dios. ¿O preferimos o nos basamos en los principios bíblicos? Mire, por principio se refiere a cualquier novedad, pero que esté dentro de la voluntad de Dios. Es algo inalterable, es decir, que no se puede cambiar, porque Dios no tiene sombra de variación. Él no miente, no se arrepiente de su palabra dicha. Las profecías y las promesas y todo lo que Dios ha permitido a más de 40 autores durante la historia de la humanidad escribir su palabra en este libro llamado la Biblia, no es alterable. Y por eso esa es ya la que nos marca el modo de conducta o de comportamiento en el diario vivir. Gloria a Dios. Es decir, que esta nos guía a toda verdad. Por ejemplo, los preceptos que están en los salmos, en los proverbios, en el Antiguo Testamento, en el libro de Génesis, de Éxodo, el Pentateuco, donde encontramos, por ejemplo, el Decálogo con los 10 mandamientos que Dios nos dejó a la humanidad. No robarás, no mentirás, no adulterarás y todo aquello. O nos basamos en estos principios o decidimos tener preferencias, que son decisiones tomadas en lo que nos gusta o nos disgusta, de acuerdo a nuestra conveniencia. Ahí no me meto. Yo no, ¿para qué voy a estar leyendo día y noche? Cuando me levanto y cuando me acueste. Unas ganas al aire no hará daño de vez en cuando. Cuando se invite en una ocasión especial, ¿por qué no brindar y celebrar? Bueno, no me voy a contaminar con la comida y bebida del rey. Me digan lo que me digan. Si estamos firmes, hay que ver que no callamos y pedirle al Señor fortaleza en medio de las tentaciones, en medio de las burlas, en medio de las cosas que nos pueden hacer caer y negar nuestra fe, para luego ser cartas abiertas ante nuestros amigos y todos los demás de la sociedad y nos puedan señalar y nos digan justamente lo contrario. Y te invité y tú aceptaste. ¿Y por qué aceptaste? Es la estaca que nos clavan detrás de nuestra espalda. Por eso el escudo de nuestra fe y la espada del Espíritu deben ser nuestras armas fervientes, constantes, para poder negar todo lo que esté de más o que pueda causarnos daño, negarlo rotundamente. Daniel se puso de pie delante del que dirigía a los eunucos a mensar, le dijo: mensar, no quiero comer, no quiero beber aquello. Y punto. Y él se preocupó: pero el rey me va a condenar, decía Mensar. El rey me va a colgar si lo ven a ustedes todos desnutridos. En 10 días solamente, alrededor de casi 2 semanas, o casi llegando a las 2 semanas, ninguno de ellos desfallecieron. Todo lo contrario,
tenían el resplandor o resplandecían delante de la gente, porque el Espíritu de Jehová estaba sobre ellos. Aleluya. Entonces, o decidimos, como estos 4 muchachos, Melzar, Sadrach, Mesach o Abednego, decidir confiar en Dios o en las preferencias que nos brinden. Podemos estar en un lugar, si nos invitan, vamos cubiertos siempre y cuando no sean situaciones que agobian a nuestro ser, que puedan incomodarnos, por ejemplo. Hay ocasiones en que emergentemente, o por decirlo así, de manera exigida, vamos a tener que estar para cumplir un compromiso. Pero aún en medio de eso, hay que cumplir el compromiso que tenemos con Dios y su palabra. ¿Cuántos creen eso? Aleluya. ¿Quiénes operan de esa manera? Se preguntan las personas. ¿Qué me hará sentir bien? ¿Qué me complacerá? ¿Qué me beneficiará a mi vida? ¿Qué cosas? Es lo que pensamos como preferencias. O sea, buscamos lo que nos pueda hacer beneplácito, sin un límite definido. El cristianismo no es aquello. El cristianismo es vivir por la fe en Jesucristo. Y la fe es el oír e instruirse en toda la palabra, en todos los preceptos y estatutos que nos enseña Dios. Y solamente podemos ir gustando de él o de ellos o de esta ley que Dios nos ha dejado en este mundo, es a través de seguirlo a él. Es doblegando o negándonos a nosotros mismos. Entonces, que será un punto de partida para tomar buenas decisiones. Pero si dudamos con este tipo de interrogantes, ¿qué me hará sentir bien? ¿Qué me complacerá? ¿O qué me beneficiará? Pues estamos perdidos del rumbo. Y vamos a buscar todo lo que beneficie humanamente nuestras vidas. Y todo lo espiritual lo vamos a estar dejando a un lado. El ejemplo de Daniel, como parte de su régimen, mire usted, es decir, de su vida, de su cotidiano vivir, Daniel y los demás jóvenes judíos debían ingerir todas estas comidas, todos estos alimentos, les decía el rey, para que subsistieran, para que sobrevivieran, porque si no iban a morir. Incluso no tenían que darle honra a otro Dios que no sea el Dios de ellos. Sin embargo, por ejemplo, Daniel y los otros jóvenes y también las personas judías que estaban conscientes de quién habían servido a Jehová Dios, discernieron rápida e inmediatamente que esta comida era dedicada a otro Dios. Por lo tanto, no la debían ingerir, no la debían comer ni beber. Y eso es justamente que fueron probados y comieron legumbres durante este tiempo y Dios les dio la victoria. En este mundo, el cristianismo viene sufriendo situaciones como persecuciones de la era de la iglesia primitiva, ha venido sufriendo atentados, murmuraciones, críticas, a quién servimos, que somos los locos de la ciudad, y tal vez hoy en día ha cambiado ese lema y todos aceptan al cristianismo porque todos se llaman ser cristianos o ser creyentes.
casi todo el mundo ya está de acuerdo o va de la mano, pero el verdadero cristianismo, como tiene un origen de hasta morir por Jesucristo. Ahora en nuestras comunidades no hemos casi sufrido aquello, pero si viniera aquello de persecuciones, tendríamos que dar incluso hasta nuestra vida. Ese es el verdadero cristianismo. No es de palabra, no es de frase, no es decir que todos somos creyentes o todos somos hijos de Dios. Porque todos aquellos que aceptaron a Jesús como su Salvador, les dio la potestad de ser llamados hijos e hijas de Dios. Somos llamados en linaje, sacerdotes, nación santa, pueblo adquirido por la sangre de Jesucristo. No somos cualquier cosa. El verdadero cristiano evangélico da fiel testimonio en quien ha creído y persiste y persevera en la fe. Aleluya. Daniel llevó una vida ejemplar que hasta varios líderes después de él prosiguieron ese ejemplo. Hoy la iglesia como tal está constituida como la casa de Dios, puerta del cielo. Y hoy hay hombres y mujeres arrepentidos genuinamente de corazón. Hay un remanente que quiere servirle a Dios de verdad y que quiere seguir el ejemplo de Daniel. Aleluya. Y no dejarse contaminar por lo que pueda ofrecer el mundo. Aunque fue arrestado, aunque fue lanzado a fieras hambrientas, recordemos, Dios le salvó. Estos 4 muchachos fueron llevados primero a un horno de fuego. Y ninguno de ellos, ni un cabello fue quemado. Fue nada lastimado, ni lacerado por el fuego. Fueron protegidos porque había otro personaje. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mire, eso no quiso decir que no sufrirían los atentados que sufrió toda la gente. Ellos fueron llevados presos, fueron llevados cautivos, fueron sacados del templo, fueron sacados del linaje, porque ellos servían de manera espontánea, pero también con dedicatoria a su Dios, para que en un momento determinado, un hombre con una mentalidad bestial se le ocurrió llevar a otras personas para que aprendan su cultura, para ponerlos esclavos, para ponerlos cautivos. Claro está que eso fue consecuencia de la desobediencia del mismo pueblo de Dios, es verdad. Pero en medio de eso también había personas como Daniel y como estos otros muchachos que servían a Dios de verdad, y sin embargo ellos sufrieron las consecuencias. Nosotros que estamos en este mundo, eso no quiere decir que no vayamos a sufrir alguna consecuencia que pase en el mundo. Claro que sí. No hay justificación, por supuesto que no. Pasan. Pero en medio de eso, no tenemos que retractarnos en quién hemos confiado. No tenemos que retractarnos de la verdad que está cimentada en nuestro corazón. Es ahí, en medio de esas circunstancias adversas, donde podemos demostrar quiénes somos y tomar las decisiones
Nuestras decisiones deben estar basadas en principios. Y vamos a ver estos principios muy básicos, elementales para nuestras vidas como creyentes. Número 1. Cristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. Alabado sea su nombre. Es más que un buen hombre, es más que un profeta, es más que un sanador. Es el Hijo de Dios. Él es el que nos ha libertado. Es el primer principio en nuestras vidas, que somos llamados verdaderamente cristianos, porque aquellos que eran perseguidos en el tiempo de la iglesia primitiva eran los protestantes, porque protestaban contra toda falsedad, contra la idolatría. Ellos se apartaban porque comenzaban a seguir a los apóstoles, a la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la doctrina de los apóstoles? Los dichos y hechos de Jesús, porque ellos fueron testigos presenciales, ellos fueron testigos populares, ellos fueron testigos vivenciales, vivieron con Él para testificar a las naciones que Él es el Salvador. Gloria a Dios. Y por lo tanto, ese es un primer principio para nosotros, la iglesia de Dios. La iglesia cristiana evangélica no se guía por una falsedad. Tenemos que ser llamados verdaderos hijos de Dios, verdaderos seguidores de Cristo. Esos protestantes luego fueron llamados cristianos. Esos protestantes. Nosotros protestamos en contra de la idolatría, en contra de la falsedad. Y no nos da miedo ni dolor decirlo, porque Cristo está con nosotros. Y si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El segundo principio es que la Biblia es la palabra inspirada de Dios, por lo tanto es infalible e inerrante. La Escritura no tiene errores. No vamos a encontrar ningún error. Algunos historiadores, geólogos, arqueólogos que encontraron los hallazgos de todos aquellos copistas, porque recuerden que los primeros escritos fueron en el original arameo, griego, koiné, y para que toda esa lengua se preserve tal y cual en el original, con el tiempo, donde estaban, fueron enterradas, las hallaron en cuevas, debajo de la tierra. Y muchos expertos, especialistas dijeron, pero no, esto se puede haber perdido, fueron copias de copias. Los copistas Dios los usó para que ese original no se perdiera. Hoy tenemos varias versiones de la Biblia. Pero eso no quiere decir que habla otra palabra contraria a lo que está escrito en la Biblia. Aleluya. Entonces, no tiene errores. Y en la Biblia, como dijimos hace poco, que Daniel tenía grabado, mire, todos esos códices, todas esas palabras, esas instrucciones, esas frases, hasta los 12 años, ellos tenían que memorizar ciertos textos de la Torá. Pero no solamente eso, sino vivenciarlos. Y Daniel y estos 4 muchachos fueron ejemplo de los demás, porque no se dejaron contaminar. Usaron este principio, la Escritura. Nosotros, como pueblo de Dios, debemos usar la palabra de Dios. Qué bueno es el Señor. Nuestros cuerpos
son templo del Espíritu Santo. Tercer principio. Los cristianos no debemos dañar nuestros cuerpos, por ejemplo, con sustancias psicotrópicas, como alcohol, drogas u otras situaciones que nos llevan a consecuencias inmorales o cualquier otro acto que destruya nuestro cuerpo. Puede venir alguna enfermedad a causa, por ejemplo, de un insecto, a causa de la contaminación ambiental, a causa de una contaminación a nivel regional o mundial, o cualquier circunstancia. Pero lo cierto es que nosotros tal vez no buscamos, o puede haber sido algún descuido personal nuestro, consciente o tal vez inconsciente. Pero lo que se quiere decir aquí es lo que puede destruir nuestro cuerpo, situaciones en que estamos nosotros conscientes de que nos va a hacer daño, como estas sustancias, o una práctica inmoral que nos puede llevar a la destrucción no solamente del cuerpo, sino la condenación de nuestras almas. Aleluya. Lo otro o cuarto principio es que el dinero no es un Dios. Acumular riqueza nunca debe ser una prioridad en nuestras vidas. Dios es bueno. Dios ha traído mucha gente que ha tenido muchas posesiones para el servicio de Él. Y si Él le place, Él puede prosperarnos, porque no es dañino, no es malo. Lo dañino sería el que nuestro corazón se dañe o se destruya a través de la codicia o de la avaricia. Entonces nuestro pensamiento puede cambiar. Y eso es lo que Dios no quiere. No poner puesto los ojos en la riqueza, sino en el autor y consumador de nuestra fe. Decirle al Señor: consérvame con lo necesario. No me des ni riqueza ni pobreza. Pero si Él le place darnos riqueza, nuestro corazón tiene que estar pendiente en su palabra. Aleluya. El quinto principio es el lugar adecuado para las relaciones sexuales dentro del propio matrimonio. Siendo estos cuatro personajes jóvenes llevados al palacio donde estaban todas las concubinas de este rey Nabucodonosor en Babilonia, ¿qué no usarían las damas, las mujeres, para poder atraer a los varones? ¿Y cuánto más a estos muchachos para hacerlos tal vez tentar y luego caer? Ellos entendieron que había un principio en el decálogo: ser fiel. Pablo encomienda a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. José fue uno de ellos también, que se conservó y que supo que no tenía que tomar la mujer del prójimo. Así que lo mejor es tener relaciones sexuales, no es el libertinaje, no es vive la vida como cada uno desee, cada uno es libre, dice. Bueno, desde ese punto de vista, libre de tomar decisiones, libre de vivir su vida, pero tomando en cuenta que hay una consecuencia más tarde. Y Dios nos libre de todo eso. Como creedores, como fieles creyentes, como hijos de Dios, debemos saber este principio: que los jóvenes pueden tener su noviazgo, pero no tanto así, y llegar a la consumación sin mancilla, en una relación fuera de un matrimonio. Es normal que tenga ese crecimiento, ese desarrollo evolutivo, ¿no? Que el hombre tenga su fiel deseo hacia el sexo opuesto y viceversa la mujer. Hoy hay toda esa verdad transversada,
Está la puerta abierta para que el hombre y la mujer hagan lo que se venga en su voluntad. Pero hay un principio que está establecido en la Biblia y no podemos borrarlo de ahí, porque ni una jota ni una tilde se podrá sacar de la Escritura Sagrada. Y saque ley, saque situación legal, como sea, humanamente, sin embargo, no estará escrito dentro de la voluntad de Dios. Dios bendecirá todo lo que esté. Una relación entre un hombre y una mujer es lo mejor, siempre, por supuesto, que sea dentro del matrimonio. Los jóvenes tendrán que elegir en un momento determinado su pareja, ¿no? Pero cuando ya vayan a consumir ese amor, tendrá que ser esa relación sexual dentro del matrimonio. Eso es un principio más. Y uno de los otros principios, y no menos importante, es recordar la soberanía de Dios, que Dios tiene el control y autoridad sobre todo lo que sucede en el mundo. Dios tiene control de todo. Es decir, que nosotros, como pueblo de Dios, debemos seguir confiando en Él. Debemos saber que Él es Dios, que lo puede todo, que lo sabe todo, que está en todo lugar. Y que su poder es inmensurable, es tan grande, es tan alto y profundo, tan ancho, que nosotros no podemos medirlo. Porque su poder es su amor, porque Dios es amor. Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y está aquí para hacer un llamado a través de los principios bíblicos que nosotros, el pueblo de Dios, humildemente hemos adquirido, nos hemos instruido en esta verdad. Queremos que usted también siga o prosiga ese camino, porque no hay otro camino. Hay caminos que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Venga hoy a Él. Al seguir estos principios, ¿significa que no enfrentaremos dificultades? No. Eso no quiere decir, como lo dijimos al principio. Y según esta historia, Daniel y los muchachos y todas las personas que fueron llevadas cautivas, que sí de verdad fueron obedientes a la palabra, pero sufrieron esta consecuencia de la desobediencia de sus antepasados, fueron llevados a la prisión, sufrieron consecuencias. Probablemente como creyentes no vamos a dejar de sufrir situaciones, tal vez enfermedades, tal vez conflictos y otras cosas más que pueden aparecer en el camino. Pero lo cierto es que en el profundo de nuestro corazón no vamos a negar a Dios por nada, porque estos principios están siendo ahí cimentados en nuestro corazón. Le invitamos a usted que no conoce del Evangelio de Cristo, o tal vez sí, y se alejó un tiempo, o tal vez ha escuchado de lejos. Hoy, a través de los medios masivos de comunicación, la palabra de Dios fluye para que su corazón pueda admitir el pecado y pueda alejarse de él y venir a Dios y pedir perdón y aceptar a Cristo como el primer principio de su vida. Aleluya. El hecho de ser joven no significa que tampoco va a ser siempre llevado por las corrientes del mundo. Vemos este ejemplo de esta historia bíblica, como estos 4 jóvenes no se dejaron llevar y más luego fueron adultos y siguieron adorando a Dios. Daniel después fue uno de los grandes profetas que profetizó en medio de este exilio, donde mucha gente fue llevada por muchas décadas a estas tierras alemanas y paganas. Pero él se conservó predicando el mensaje de Jehová, predicando el arrepentimiento. Venga a él hoy, arrepentido, y
y convertido a Cristo en espíritu y en verdad. Si alguien desea aceptar a Cristo, si alguien tiene que tomar decisiones acertadas en su vida, la fórmula o la clave es primero confiar en Dios, aceptarlo a Él, dejarse llevar por su voluntad buena, agradable y perfecta. Vamos a orar por su causa en el nombre de Jesús. La iglesia me ayuda a orar. La familia que ha venido hoy se ha dado cita en este lugar, me ayuda a orar por las personas en el nombre de Cristo. Gloria a Dios, Padre, en el nombre de Jesús. Padre, en el nombre de Jesús. Señor Dios Todopoderoso, bendito sea su nombre, así como estos jóvenes, así como estos hombres que adoraron su nombre, Jehová, no se dejaron contaminar y lograron tomar decisiones acertadas. Pedimos hoy por estas personas que están alejadas, que están apartadas, que no conocen de la palabra. Padre, perdónanos y que vengan a tu presencia arrepentidos y convertidos en verdad. Los bendecimos y que sus nombres sean escritos en el libro de la vida. Que la sangre del Cordero de Dios le limpie de toda maldad, de todo pecado, de toda iniquidad. Gracias, Dios Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por ellos, Señor, oramos para que usted conserve esta familia, para que usted conserve estos jóvenes, para que usted conserve estos hombres y mujeres que quieren servirte. En el nombre de Jesús. Padre, oramos por la iglesia, oramos por nosotros, la iglesia de Jesucristo, sus hijos e hijas, ayúdanos a tomar decisiones acertadas en la vida, aún siendo su pueblo, aún siendo sus hijos e hijas, erramos y fallamos delante de su presencia. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Padre, levántanos, Dios mío, a profetizar esta palabra de verdad. En el nombre de Cristo, gracias, Señor. Amén, amén. Oh, gloria a Dios. Oh,